Venga, vamos a pasar a la parte de Spring, ¿vale? Ya hemos visto la parte de Angular, y vamos a pasar a la parte de Spring. Os recuerdo que en este proyecto de GitHub, que es Betka-Spring, tenemos todos los conceptos que yo utilizo en teoría. Y lo primero que vamos a hacer es clonar este proyecto y lo importamos con IntelliJ para tener un poco la documentación que yo utilizo, ¿vale? Y luego en la práctica le hemos basado con dos proyectos, el TPV de Angular y el TPV de Spring, ¿vale? Entonces nos vamos a mover con esos tres proyectos de GitHub. Ahí tenéis las direcciones. Bueno, antes de nada vamos a ver cómo está el mercado, ¿eh? Lo que suelo hacer cada año, pues es, normalmente a finales de enero, voy a InfoJobs y simplemente hago una búsqueda, a ver cómo van las diferentes tecnologías, a ver cómo van de puestos de trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, empecé en el 2018, 2019 y este es el 2020. Vemos que Java es el que más ofrece, si tú pones la palabra Java, es de los que más ofrece trabajo, en ese sentido. Hay una bajada, pero también hay que tener cuidado, y es porque, fijaros que aquí abajo, es que en 2019 ha habido un incremento de ofertas del 8%, y en el 2020 ha habido una bajada del 9% respecto al año anterior, ¿vale? Esperemos que solo sea una mala racha, ¿eh? Que no sea perdurable. Entonces tenéis aquí cómo evoluciona cada uno. 2018, 2019 subió, aquí ha bajado, por lo tanto, y aquí tenéis el diferencial, ¿vale? Este diferencial es relativo, es decir, es un diferencial relativo, está compensado por la bajada de esta 9%, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer, claro, porque si hay crisis y bajan todos, no todo está bajando proporcionalmente. Yo quiero saber qué tecnología se está apostando más o se está apostando menos. Evidentemente, esto significa que Java ahora está un poco menos cotizado, pero luego claramente la más ofertada, ¿vale? JavaScript también le ocurre lo mismo, tuvo una buena subida en 2019, pero ahora vuelve a bajar, pero yo creo que es por la baja, por poco que hay una menor demanda, ¿vale? Pero están ahí los dos un poco compitiendo. PHP pues tiende a la baja, menos con las InfoJobs, ¿vale? Tú vas mirando puestos y cada vez ofrecen menos puestos de PHP. En cambio, Angular y React van a la alza claramente, los dos. Y aunque Angular está por encima en ofertas, React tiene más fuerza. Veis que en 2018 veis la comparativa, las podéis ver, y cada vez se están como más igualando, ¿vale? Pero aún así, Angular tiene mucha más fuerza en InfoJobs que React. Pero los dos al alza, ¿eh? Y React con más fuerza, ¿vale? .NET no estaba mal de ofertas, ves que estaba incluso, si vas a InfoJobs, estaba por encima de PHP, ¿vale? Pero también va un poco, yo creo que es como Java, que puede que le haya afectado un poco la crisis, ¿vale? No está claro que tenga una tendencia a la baja, ¿vale? Spring se mantiene ahí bien, son de las más también de framework, de los frameworks más solicitados, ¿vale? Se mantiene bastante bien. Python sigue al alza, ¿eh? Cada año sigue al alza, con lo cual ya tiene buenas perspectivas. Dentro de poco, fijaros que las ofertas de Python se va a igualar a, pues a lo mejor, fijaros que a la de Angular o las de React, con lo cual, si sigue así, en un año se habrá que meterlo, ¿vale? De momento no lo damos, pero lo vamos a meter. Node, bueno, pues tiene tal como tal, bueno, pues tiene su público, pero bueno, no tiene muchas ofertas, pero se mantiene, sigue al alza. Veis que proporcionalmente sube respecto a otras tecnologías, ¿eh? JE, que era la competencia de Spring, sigue a la baja. Es decir, está claramente que yo creo que va a acabar muriendo, ¿vale? Había mucho mercado porque lo respaldaban grandes empresas, pero sigue a la baja. Luego, Hibernate también estaba bien de solicitud de puestos, pero sigue a la baja, ¿vale? Ya veremos cómo evoluciona. MongoDB no estaba mal, pero proporcionalmente otras tecnologías le han ganado camino, ¿vale? Si veis, las cotizaciones no han bajado, pero proporcionalmente otras tecnologías han subido más. Perdón, esto tendría que estar en azul, ¿eh? Está en rojo, pero tendría que estar en azul, ¿vale? Ahora lo cambiaré. Y JPA también se mantiene relativamente bien, ¿vale? Bueno, pues vamos buscando. Cuando una tecnología es demasiado pequeña, no la suelo poner aquí. Si aparece algo nuevo, la iré incorporando cada año para ver cómo van evolucionando. Por lo tanto,
bueno, pues según las ofertas que ofrece InfoJobs, pues está claramente cómo va más o menos el mercado. Luego también InfoJobs hizo en el 2018 un estudio de cuáles eran los puestos más demandados. No lo he vuelto a ver en el 2019 ni ahora en 2020. Bueno, estamos en enero, era muy pronto, pero no lo he visto en 2019, ¿vale? Porque este estudio me gustó. Entonces, veis que está claro que el desarrollador de backend y frontend estaba bastante solicitado, o lo que llaman full stack. ¿Sabéis lo que es full stack? Ambos a la vez, ¿vale? Que controles dos a la vez. Entonces, estos tres veis que tienen una buena demanda, igual que desarrollador de Java, tiene una buena demanda, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí ponía otras como base de datos, manager, DevOps. DevOps es lo que hacemos nosotros de integración continua. Es lo que hacemos nosotros como integración continua. Pasa que lo llaman desarrollo operativo, o creo que era algo así, ¿vale? Bueno, pues va poniendo ahí, ciberseguridad sigue subiendo, ¿vale? Sigue subiendo, y la inteligencia artificial también sigue subiendo en puestos. Pero bueno, a ver si el año que viene ya lo consigo actualizar, ¿vale? Luego tenemos otra página, que es la de TIOB, que nos calcula el uso de los lenguajes a nivel internacional. InfoJobs, yo lo que ofrezco es a nivel de España, y esto es cómo se usan los lenguajes a nivel internacional. Fijaros que Java hace tiempo que siempre tiene una muy buena posición en competencia con C. Siempre están ahí los dos, Java y C, ¿vale? Siguen siendo los dos lenguajes más utilizados. Y fijaros que aquí, desde el 2018, Python lleva una subida bastante pronunciada. El 2017 estaba ahí más o menos bajo, pero el 2020 vemos que ya se empieza a destacar. Incluso frente, pues, a C++ u otros lenguajes. Por lo tanto, Python, si sigue así, pues el mercado también es extraño a veces, si sigue así, está claro que habrá que incorporarlo, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Spring? ¿Vale? Pues Spring es un framework ligero de código abierto. Fue creado por Rod Johnson para facilitar el desarrollo de aplicaciones empresariales modernas. Corre sobre Java y también ya corre sobre el lenguaje Kotlin. No sé si os suena. Sí. ¿Vale? No lo vamos a incorporar porque de momento se usa más tal vez para Android, ¿vale? Pero vamos a esperar cómo evoluciona el mercado, porque también es un cambio de mentalidad y bueno, y siempre meter tecnología nueva tienes un coste. Vamos a esperar porque si ponemos Kotlin no es que sea todavía muy utilizado en el mercado, ¿vale? Estamos hablando de porcentajes muy pequeños. Tenéis aquí la página de Spring. Y bueno, pues este framework está organizado por módulos independientes y puede integrarse con otros frameworks, ¿vale? Se puede integrar con otros frameworks, ¿vale? Principalmente tenemos dos importantes, el que llamamos Spring Boot y Spring Framework. Spring Boot lo que hace es construye y arranca rápidamente la aplicación con una configuración inicial mínima, es decir, me va a ayudar a configurar todo, a resolver todas las dependencias y me va a embeber lo que yo le pida, es decir, le podemos embeber un servidor web, le podemos embeber base de datos para poder hacer un desarrollo muy rápido, ¿vale? Para montarlo. Sobre todo es importante porque hoy en día lo mejor es desplegar un punto jar, es menos costoso para un servidor. Entonces, claro, un punto jar, ¿sabéis lo que es un punto jar, no? A estas alturas. ¿Qué hace Spring? Dentro de ese punto jar te mete un servidor web. Por lo tanto, yo cuando hago hospedaje, solo tengo que pedir que tenga la máquina virtual de Java. Solo con eso yo ya puedo meter mi servidor web, porque va incrustado dentro del punto jar, ¿vale? Y por otra parte tenemos el proyecto principal, el núcleo, ¿no? Que es el framework, que es el Spring Framework, que es el que me proporciona el modelo completo de programación y está pensado para que se integre con otros proyectos, ¿vale? Alternativa a Spring, repito, era JE, Java Enterprise Edition. En este caso era que hicieron un estándar, fueron unas especificaciones, se juntaron las grandes empresas, pues como Oracle, IBM, Red Hat, daros cuenta que son grandes empresas, ¿vale? Y que hicieron, para no competir entre ellas, hicieron un estándar, y dice, vamos a hacer una cosa, ponemos un estándar que son los interfaces,
Y luego cada empresa implementaba esa interfaz. Es decir, teníamos el estándar JE y Oracle hacía su particular implementación de JE. Lo hacía lo mismo IBM y lo hacía lo mismo Red Hat. ¿Qué ocurrió? Pues lo ocurre muchas veces. Las grandes empresas hacen monstruos al final y se volvió demasiado pesado y era demasiado lento en adaptarse a las necesidades del mercado. El mercado va muy rápido y ellos iban despacio. Y al final, pues Spring le ha comido el terreno. ¿Vale? Spring le ha comido el terreno. Vamos a manejar la versión Spring 5, que tiene una gran novedad. Spring 5 tiene una gran novedad. Y es que metió lo que llamamos programación asíncrona. Claro, tiene sus consecuencias. Entonces tenemos dos versiones de Spring. Dentro de Spring 5 podemos apostar de una manera simultánea si queréis. Nosotros lo vamos a hacer de manera simultánea. Es decir, yo os recomiendo la programación asíncrona porque tengo la sensación de que va a ir por ahí el mercado. De hecho, Angular es asíncrono, los clientes JavaScript son asíncronos y ahora se empieza a meter esto en servidores. Pero bueno, sois libres, podéis utilizar Spring MVC o Spring Webflux, ¿vale? Los dos pueden coexistir en el TPV, podemos coexistir las dos programaciones y eso no da ningún problema. Entonces, cuando hablamos de Spring MVC es que hablamos de la web síncrona. Es una web síncrona, ¿vale? Por lo tanto, bloqueante. ¿Qué significa esto? Que me van a hacer una petición a la API REST y por lo tanto yo voy a coger esa petición, normalmente se convierte en un hilo, en un thread, se va a resolver toda la petición y cuando se termina de resolver te escupen el paquete de la solución. Si lo que te escupe es demasiado grande, claro, no se puede mandar una trama de HTTP, se va a particionar. Pero aunque la trama se particione, no significa que sea síncrono, es simplemente una trama grande partida. ¿Entendéis? Pero es bloqueante. Hasta que no se resuelve esa petición, no te escupe la solución, el API REST. ¿Vale? Está basado en API Template y normalmente repito un hilo por petición. Si tenemos 1000 peticiones, 1000 hilos. ¿Vale? Y esto evidentemente acarrea un problema de rendimiento del servidor. ¿Qué ocurre? Que Spring me va a incrustar en mi .jar un servidor web. Normalmente pues me va a incrustar o Tomcat o Yeti, no sé cuál suele hacer, yo creo que era Yeti, por defecto si no decíamos lo contrario. Me incrusta un servidor web, por lo tanto mi .jar lo puedo desplegar si mi servidor solo tiene en la máquina virtual de Java, ya me suele bastar. ¿Vale? Y ahora tenemos que trabajar con bases de datos. Evidentemente, si tenemos web síncrona, trabajaremos con bases de datos síncronas. Entonces, ¿qué puede ser? Si trabajamos con bases de datos de tipo SQL, que lo haremos a través de JDBC o JPA, normalmente lo haremos a través de JPA, que es un ORM, atacaremos a bases de datos síncronas, ¿vale? O podemos atacar a MongoDB de forma síncrona, es decir, MongoDB se puede comportar de forma síncrona también, ¿vale? Y esta es una alternativa, ¿vale? Alternativa 2, apostar por programación asíncrona, ¿vale? Y a eso le vamos a llamar Spring Webflux. Entonces es programación asíncrona. Hay que cambiar la mentalidad, vais a ver que es distinto. Yo os pondré los dos ejemplos. Cómo lo haríamos con programación síncrona y cómo lo hacemos con programación asíncrona. Para que poco a poco podáis ver cuáles ambos paradigmas, ¿no? Para que no nos liemos, ¿vale? Entonces, hablamos de web asíncrona. Y esto es muy importante. Web asíncrona significa que cuando se hace una petición al servidor, el API REST no bloquea nada, ¿vale? No bloquea nada. Y por lo tanto, como no bloquea, va a funcionar por flujos de datos. Por lo tanto, si ya tiene 3 datos, me lo va a devolver los 3 datos. Y él sigue buscando, sigue trabajando en el servidor. Frente a que si es síncrono, resuelve el API REST por completo y cuando está resuelto te lo escupe la respuesta. Y aquí no. Aquí es, le haces una petición, si tiene 3 datos que darte, te los va a dar, pero él sigue trabajando en el servidor. ¿Ve la diferencia? ¿Vale? Por lo tanto, son no bloqueantes. Son más efectivas. Es más efectivo. ¿Por qué? Porque utiliza el potencial de los procesadores multicore.
multicore. Es decir, sabéis que cualquier procesador hoy en día no tiene un núcleo, tiene a lo mejor 16 núcleos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo plantea? Lo que hace es, en lugar de crear un hilo por petición, que eso consume muchos recursos del servidor, lo que hace es crear menos hilos. A lo mejor crea, si tienes 16 núcleos, pues te crea 32 hilos para compartir con los 32 o con los 16 núcleos. Y monta todas las peticiones sobre esos 32 hilos. Y eso es más efectivo que montarlo con muchos hilos, ¿vale? Yo esto no lo veo, esto me lo cuentan y yo me lo creo. Y luego hay estadísticas de ataques. Dice, bueno, luego te ponen un servidor Webflux, un servidor MVC y empiezan a atacar con unas pruebas de estrés y ven resultados de respuesta, ¿vale? Hay estudios y tal, pero yo no lo veo, para mí es transparente, ¿vale? Está basado en los flujos reactivos, ¿vale? Y por lo tanto se basa en un proyecto independiente de Spring. Hay un proyecto que es este, que es proyecto Reactive, que es un proyecto independiente de Spring, ¿vale? Se basa ahí. Entonces, ¿en qué se basa? En que tenemos publicadores y por lo tanto manejamos el patrón Observer. ¿Os acordáis, no? Y entonces tenemos por una parte lo que es la suscripción, que pues el típico de para suscribirte nos suscribimos, y quiere decir cuando me llega un dato, cuando produce un error, cuando se completa, ¿vale? Nosotros primero no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, repito, vamos a utilizar la filosofía que vimos en Angular cuando yo hago servicios. A mí me dan un observer y yo proceso el observer y le paso el observer al siguiente, pero no lo suscribo. Aquí va a ocurrir lo mismo, es decir, yo en mi servidor me van a dar un observer y yo lo voy a pasar al siguiente, pero no me voy a suscribir. Entonces lo que voy a hacer es utilizar los operadores. Para ello se basa en dos clases, que son el mono y el flux, que son observadores. Hay que verlo como observadores muy parecidos a los de Angular. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Misma estrategia, misma filosofía. Por lo tanto, si manejamos bien Angular, manejamos bien Spring. Si manejamos bien Spring, manejaremos bien Angular, ¿vale? Porque son muy similares. Pero recordad que son proyectos distintos y por lo tanto tienen sus matices, ¿no? De cómo son los métodos, ¿vale? El contenedor. Spring me va a incrustar un contenedor en mi .jar, y en este caso tienes un contenedor que soporte la programación asíncrona, y en este caso sería Netty, ¿vale? Cuando manejamos Webflux, Spring me incrusta Netty, que es la alternativa a Yeti. Yeti es el síncrono y Netty el asíncrono, ¿vale? Bases de datos. Si yo quiero hacer una buena programación asíncrona en servidor, tengo que partir de una base de datos asíncronas. Entonces, hoy por hoy es MongoDB, ¿vale? Hay más bases de datos, pues Cassandra, Redis, hay otras, pero normalmente todavía las bases de datos SQL no son reactivas, digamos. Tú, evidentemente, ¿cómo funciona la base de datos bloqueante? Tú le haces una petición. Como la base de datos va a tardar un rato, el que hace la petición duerme el proceso. La petición se procesa y cuando termina te da la solución. Eso es bloqueante. ¿Por qué? Porque no hace cosas en paralelo, ¿vale? En cambio, las bases de datos MongoDB son reactivas, es decir, yo le voy a hacer una query a la base de datos. La query, sabéis que va a encontrar muchas soluciones, pero él, si encuentra 5, me las devuelve y sigue ejecutando la query. ¿Veis el matiz? En cambio, cuando es las bases de datos, tú le haces una query, él la ejecuta por completo y por completo me devuelve las 1000 soluciones. En cambio, MongoDB no. Él ejecuta la query y te va dando soluciones que va encontrando. Cuando tú ya no quieres más, le dices, para de buscar, que ya tengo bastante. Y le paras. Es un funcionamiento distinto. Por lo tanto, MongoDB puede funcionar de forma reactiva o no. ¿Veis el matiz? ¿Vale? Entonces, Spring, ¿cómo se organiza? Por un conjunto de proyectos. Proyectos independientes, pero que están todos integrados, ¿vale? Entonces, los más importantes, ¿cuáles son? Spring Boot y Spring Framework, que son los que vamos a ver más en profundidad. Y luego, tiene proyectos para distintos aspectos. Tenemos el Spring Data para manejo de datos, el de seguridad, el de manejo en la nube,
el de flujo de la nube, el de procesos batch, documentación, redes sociales y muchos otros proyectos, todos integrados, ¿vale? Nosotros vamos a ver principalmente los de aquí arriba, ¿eh? Para empezar, Spring me lo pone fácil. Es decir, tenéis una página, tenéis un lugar web que es este, start.spring.io, que tú le dices lo que quieres, y esta herramienta te monta el núcleo de Spring para que empieces a funcionar. Es decir, ¿con quieres trabajar? ¿Con Maven o con Gradle? ¿Con Java, con Kotlin o con otro lenguaje? Con Groovy. ¿O qué versión quieres? La actual es esta. Vale, ¿cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama tu artefacto? Le puedes dar más opciones y luego quiero trabajar con seguridad, con JPA, con no sé qué. Le vas dando y vas añadiendo prestaciones que quiere tu aplicación web. Tú lo vas dando, te lo monta y te genera un proyecto ya montado. ¿Vale? Nosotros no vamos a funcionar así, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto muy específico, en el TPV ya, yo lo monté en su momento, y entonces simplemente cogéis el TPV ya lo tenéis configurado, ¿vale? Ya sabéis cómo va. Pero bueno, si empezáis de cero, puede ser un buen punto de partida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los despliegues aquí? Fijaros, yo ahora voy a manejar, claro, tengo que manejar bases de datos, Entonces, voy a tener dos formas de trabajar, dependiendo si estamos en producción o estamos en desarrollo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a crear mi API REST, ¿vale? Con Spring. Mi API REST siempre va a tener incrustado un servidor web. Va a ser más rentable. Es decir, ¿para qué? Para que mi despliegue sea más fácil. Yo simplemente contrato un hospedaje con una máquina virtual de Java y no tengo que montar nada más, porque el servidor web va incluido, Entonces, ¿qué vamos a tener? Que Spring me va a incrustar y me puede incrustar distintas opciones de servidores web. Por defecto, nosotros vamos a poner Netty, porque vamos a trabajar con programación asíncrona en servidor, ¿vale? Ahora, las bases de datos, dependiendo si estamos en desarrollo o en producción, vamos a utilizar base de datos embebidas o vamos a utilizar base de datos externas, que va a depender cómo lo hagamos. Por lo tanto, si me lanzáis los tests del TPV, tira de una base de datos embebida, que está en memoria, ¿vale? Va a ser más rápido y más eficaz. Por lo tanto, para lanzar test no necesitamos instalar ninguna base de datos en mi máquina local, ¿vale? Cuando llega Travis nos monta también, como va embebido, cuando llega Travis tira de base de datos embebida, ¿vale? Y solo cuando llega Heroku y queremos hacer despliegue, estamos en producción y por lo tanto vamos a tirar de base de datos externas. ¿Es el diapositiva? Donde... Es que no sé cómo es que tengo yo. Bájatelas ahora, las subí ayer. Vale. A lo mejor te las has bajado. Te la bajé hace una semana o dos. ¿Vale? Entonces, ¿y luego qué hacemos? Normalmente la base de datos se despliega en un servidor aparte. Normalmente, casi siempre vamos a hacer hospedaje de mi API REST por una parte y hospedaje de mi base de datos. Es lo más estándar hoy en día, Raro es meter las dos despliegues en el mismo servidor, ¿vale? Cuando utilizamos base de datos embebidas, ¿qué vamos a embeber? Normalmente, si manejamos SQL, va a embeber H2, y si maneja no solo SQL, pues pondremos MongoDB, ¿vale? Son las dos alternativas. ¿Lo veis? Vale. Entonces, vamos a empezar ya a tocar Spring, Aunque lo habéis tocado un poco, porque os acordáis en APAU, ya realmente manejasteis Spring. En plan básico, si sé muy bien, flotando un poco encima, ¿no? Pero ya lo manejasteis. Lo más importante es que Spring, en su momento, rompió bastante el mercado con la inyección de dependencias, ¿vale? Ahora ya lo tienen todos al final, ¿vale? Spring triunfó mucho por esta inyección de dependencias, pero ahora ya lo tienen todos, la inyección de dependencias, ¿vale? Que se hace responsable de crear objetos, configurarlos y ensamblarlos. Eso tiene una gran factoría, ¿vale? A los objetos que maneja Spring le vamos a llamar beans. Se llaman beans en la nomenclatura de Spring, ¿vale? Beans. Son estos objetos que ha creado Spring que él gestiona. Al final son objetos, Vale.
Para hacer la factoría tiene una interfaz que es Application Context, que es el contexto de la aplicación, que es la factoría que se hace responsable de crear estos objetos e inyectártelos donde tú los necesites, ¿vale? Para definir estos bins hay tres técnicas: por anotaciones, por XML o por código Java, ¿vale? Normalmente hoy en día casi todo el mundo lo hace por anotaciones. Queda más limpio, queda más... porque por XML surgían unos ficheros XML demasiado engorrosos. Y al final se ha apostado por anotaciones. Y solo vamos a ver por anotaciones. Por XML era poner una línea de este calibre, ¿no? Pues bin, identificador mi bin y dónde estaba la clase. Con esto yo creaba un bin con XML, ¿vale? Pero lo vamos a hacer por anotaciones. Entonces, también esto nos lleva a un cambio. Es decir, ya estáis más acostumbrados. ¿Por qué? Porque en Angular ya habéis hecho inyección, ¿no? En PHP sospecho que también habéis hecho inyección, ¿no? ¿No? ¿Vale? Y en .NET imagino que también. Entonces ya es algo que ya está más metido en todo el framework. Entonces estáis acostumbrados, ¿vale? Entonces, la inyección, fijaros, para jugar con todo esto es, ¿cómo yo hago un bin? ¿Cómo hago un bin? Y fijaros, es muy simple, le pongo una anotación a mi clase. Es una clase normal y corriente, un public class, ¿vale? Mi clase normal y corriente, le pongo una anotación que es esta, de componente, y ya le he hecho, ya con eso se convierte en un bin. En ese sentido, solo con esa anotación no necesitas nada más. Spring lo va a crear y te lo va a inyectar donde lo necesites, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que simplemente, para que yo me aclare más, tenemos más anotaciones, pero son alias a esta anotación, alias. Es decir, evidentemente, si la funcionalidad de mi clase es un servicio, yo suelo utilizar servicio. Si es un repositorio, solemos utilizar repositorios, ¿vale? O si es un controlador, hace la funcionalidad de controlador, yo le pongo controlador. ¿Lo veis? Entonces, estos son alias que representan realmente un componente, ¿vale? Y simplemente se pone para que tú te organices mejor. Nada más, alias. Evidentemente, si no le dices lo contrario, por defecto, ¿qué ocurre? Por defecto, el tipo de objeto es de tipo singleton. Es decir, va a haber solo un objeto en toda la aplicación. Ya sabéis cuál es ese patrón, ¿no? Entonces, si no le decimos lo contrario, por defecto, todos son singleton, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es esto? Otro bin. Otro objeto manejado por Spring. En este caso le pongo una anotación que es de servicio. Pero repito, este y este es el mismo, solamente son alias, ¿vale? Este hace de servicio. Dice, vale, pues igual. Tengo aquí, le pongo esa anotación y demás, ¿vale? Ahora, ¿cómo hago si este objeto necesita utilizar este objeto? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que inyectárselo. Pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Spring. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a definir, normalmente lo vamos a hacer nosotros, se puede hacer en varios lugares. Se podría inyectar en el atributo privado, en el método set o en el constructor. ¿Lo veis? Nosotros vamos a apostar por inyectarlo en el constructor. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a establecer un constructor, voy a poner el nombre del objeto que quiero que me inyecten, que es este de aquí, y aquí le voy a poner esta anotación. Con esta anotación le digo a Spring, oye, inyéctame este objeto. Entonces, ¿qué va a hacer Spring? Fijaros, Spring va a crear este objeto y a continuación, cuando ya llames al constructor, coge este objeto y te lo inyecta aquí. No tengo que hacer nada. Es muy similar a Angular. ¿Os acordáis de Angular? Ponéis la definición de privado en el propio constructor y ya él te lo inyecta, ¿vale? A mí me gusta más Angular, TypeScript quiero decir. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer ni definir el tipo privado que lo defines fuera y te lo define aquí mismo, y encima no tienes que hacer la asignación automática. Aquí la tenemos que hacer. This.mi atributo privado igual a lo que me pasan por parámetro, ¿vale? Eso me la ahorro en Angular, en TypeScript. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué ocurre? Que los objetos de Spring son de dos tipos, que le llaman o singleton, o hay otro tipo que se llama prototipo.
Prototipo. Es decir, cuando el tipo es prototipo, significa que crea un objeto allá donde se necesite, un objeto diferente. Por lo tanto, si tú lo inyectas, por ejemplo, en 5 sitios y es de tipo prototipo, significa que creará 5 objetos distintos. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Por defecto, si no decimos lo contrario, singleton, que es lo más normal, que está aquí. Si quieres que sea de otro tipo, le pondremos esta anotación, que es el alcance. Oye, ¿qué tipo de alcance queremos de este objeto? Y le pondremos la palabra prototipo. ¿Lo veis? Vale. También es posible que yo diga, vale, me parece bien que Spring maneje el objeto, pero lo quiero crear yo, el objeto, porque lo quiero crear de una manera muy especial, que Spring o no sabe hacerlo, o es una manera que lo quiero controlar yo totalmente, ¿vale? Entonces, si tú quieres crear el objeto, ¿qué tenemos que hacer? Crear una clase y le ponemos esta anotación de configuración, ¿vale? Pondremos aquí esta anotación de configuración. Entonces, en este caso, yo pondré aquí el nombre de lo que es mi bin. ¿Lo veis? ¿Qué es este? Aquí yo pondré un bin. Veis que hago una clase cualquiera y le pongo la anotación de servicio. Entonces, esto ya es un bin. Pero si pongo en una clase que es configuración y le pongo un método, esto es un método, ¿vale? Me devuelve el mismo tipo que está aquí definido, ¿lo veis? Y le pongo la anotación de bin, esta anotación, Spring ya entiende, dice, vale, tú quieres crear el objeto, me refiero yo como programador, entonces Spring va a delegar en ti que tú lo crees. Entonces dentro de este método yo crearé el objeto como yo lo quiera crear, haré un new y lo crearé, pero una vez creado se lo doy a Spring para que Spring lo gestione, ¿vale? Esto también es extraño. Lo normal que es, solamente lo normal es yo pongo esta anotación y me olvido, es lo normal, ¿vale? Alguna vez necesito crear el bin porque es especial, porque tengo que conectarlo, tengo que hacer cosas raras, vale, entonces lo podemos hacer nosotros, pero esto, repito, lo vamos a hacer aquí como ejemplo didáctico, pero es más extraño. Lo normal es poner la anotación y me olvido. ¿Lo veis? Vale. Y ya, para ir cerrando, ya hacemos mi primera aplicación de Spring. Evidentemente, yo tengo que configurar mi aplicación. La tengo que configurar. ¿Qué ocurre? Que lo que no estaría muy correcto es ponerlo como constante de string en mi código Java, porque cada vez que quiera reconfigurarlo, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el string y recompilar. Una burrada. Ya sabéis lo que significa eso. Un nuevo despliegue, es decir, no puede ser. ¿Cómo lo vamos a configurar? Vale, pues en este caso Spring también me ayuda. Y tenemos la carpeta de recursos, que es este, y tenemos un fichero que se llama propiedades de la aplicación, ¿vale? Y aquí yo voy a poner todos estos datos para configurar mi aplicación, de tal manera que de una manera muy fácil Spring me coge estos datos del fichero y me los inyecta donde yo lo necesite para configurar la aplicación. Spring permite dos filosofías o dos formatos, o varios formatos, no dos, más. Acepta JSON, acepta XML, acepta fichero de propiedades, acepta YAML. Nosotros vamos a apostar por fichero de propiedades, que son muy sencillitos. Entonces, ¿sabéis? Un fichero de propiedades es un nombre separado por puntos igual a valor. Y con esto te organizas tú, ¿vale? Entonces vamos a establecer propiedades que yo quiero configurar mi aplicación cuando arranque. Si quiero reconfigurarla, ¿qué se suele hacer? Tumbas la aplicación, cambias el fichero de propiedades y la rearrancas. Y entonces ya se configura de otra manera. ¿Qué me ahorro? El recompilar, el nuevo despliegue. ¿Lo veis? Entonces esto es muy sencillito. Para que te inyecte este valor, ¿le veis? Imagínate que un valor yo he puesto meu.nombre igual a Jesús, ¿no? Y lo pongo en mi fichero de propiedades. Para que me lo inyecte a una constante, simplemente le pongo esto, anotación @valor, ¿vale? Esta anotación y le pongo, está aquí más explicada, @valor y le pongo paréntesis,
comillas, y le pongo dólar, y entre llaves el nombre de la propiedad, new.name. Entonces, ¿qué va a hacer Spring? Cuando arranca, ve que eso es una propiedad, va al fichero de propiedades, extrae el valor y te lo inyecta. Entonces, ¿qué contendrá este atributo? La palabra Jesús. ¿Lo veis? Entonces, él me conecta todo esto, no tengo que hacer nada más. Es muy inmediato, ¿eh? ¿Vale? Venga. Evidentemente, ahora probar Spring, esto es complicado. Es complicado. Bueno, se me ha olvidado un detalle. Para que sea más fácil la configuración, para que todo sea fácil, porque si no tenemos que hacer más configuración, tenemos que situar lo siguiente. En la carpeta principal, que yo normalmente llamo New, hay que meter este fichero de arranque. Este fichero es el que va a arrancar toda la aplicación. Está vacío, ¿eh? Si veis su contenido, tiene un main, tiene un main y poco más. Y tiene esta anotación, ¿vale? Entonces, Spring va a buscar este fichero y este le ayuda a arrancar toda la aplicación, ¿vale? Es mi fichero de arranque. Bueno, pues hay que meter todo lo demás de Spring, meterlo dentro de esta subpaquete o dentro de este paquete o subpaquetes. Por eso este paquete está dentro de este paquete. Si lo haces así, todo se autoconfigura, no hay que hacer nada más, ¿vale? Por eso siempre, si te fijas, yo tengo un paquete llamado New donde meto este fichero y a partir de aquí todo lo meto en subpaquetes. Entonces la configuración es mucho más sencilla. El Spring autoconfigura todo y no tengo que decirle nada, ¿vale? Pasamos a los tests. Evidentemente, ahora probar un pequeño código de Spring tiene su complejidad. Ya no es como antes, no es, yo antes me podía hacer un método main y probar cosas. Aquí no es tan fácil ya, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre es que hagamos algo, una clase nueva, tengo que hacer un test que lo pruebe, ¿vale? Un test que lo pruebe. Esto a misa, ¿eh? ¿Vale? Entonces, os he puesto aquí 4 niveles de test. 4 niveles. Tenemos, y el nombre lo especifica, ¿eh? Este es un test, lo veis, unitario, por eso se llama test, porque es unitario, sin inyección de Spring. Es decir, hago el test, lo hago como yo lo he hecho hasta ahora. Sabéis que hemos hecho el test sin Spring, en APAU o en otras clases. Y entonces, ¿tú qué haces? Coges, le pones la notación de test y lo haces utilizando JUnit 5. Lo arrancamos y lo probamos. En este caso no interviene Spring y por tanto Spring no va a arrancar para lanzar este test, ¿eh? Son test unitarios que no interviene Spring. Y cuidado, como no te viene Spring, no hay inyección. Por lo tanto, si tú quieres probar una clase que tiene inyección, si no haces que Spring intervenga, no te van a inyectar los objetos, simplemente que los sepas, ¿vale? ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de test? Por ejemplo, si quiero probar un documento. Un documento es una entidad, que es la típica de base de datos. Digo, vale, pues yo quiero probar un método que es para calcular el IVA. Pues lo puedo probar. ¿Cómo? Con test unitarios sin inyección de Spring, porque no necesito nada. Hago un new del objeto y lo pruebo. Muy sencillo, ¿vale? 2. Puedo hacer un test unitario, ¿vale? Test unitario con inyección de Spring, ¿vale? Con inyección de Spring. ¿Qué hay que hacer? Meter un conjunto de anotaciones, ¿vale? Pues hay que decirle esta anotación de Spring, más esta anotación de Spring, más esta anotación de Spring. Porque yo tengo las propiedades de test, la tengo apartada respecto a las propiedades de producción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si cada vez que haces un test metes 3, 4, a veces hasta 5 anotaciones, es muy tedioso, te lo puedes imaginar, ¿no? Cada vez que hago un test, 5 anotaciones. ¿Qué hemos hecho? Un alias. Eso lo hemos hecho nosotros. Entonces yo he hecho este alias que incluye estas 3 anotaciones, ¿vale? Entonces es más rápido. Yo pongo esta anotación y es como lo mismo que incluir 3. He hecho un alias, simplemente, ¿vale? Para que sea más rápido. Por lo tanto, si ponéis esta anotación, que significa por estas 3, ya tenemos test unitarios con inyección de Spring, ¿vale? Entonces, imaginaos aquí
Para probar esto, como veis, es un test unitario. Porque no depende de nada esta clase. No depende de otro objeto. Entonces es un test unitario. Vale. Podemos también hacer test unitarios mediante la utilización de mocks. ¿Vale? Es decir, imaginaros que quiero probar esta clase. Pero claro, para probar esta clase debería también indirectamente probar esta clase. Pero si pruebo las dos, se me va a convertir en un test de integración, porque esto es un servicio y esto está en un componente, están en lugares distintos, capas distintas. ¿Lo veis? Entonces quiero probar esto sin probar esto. Entonces tendría que hacer un test unitario de esto utilizando mocks. ¿Y cuál es el mocks? Es una clase sucedánea de esta clase para poderlo probar, porque evidentemente aquí hay una relación. ¿Lo veis? Bueno, pues Spring me lo pone muy fácil también esto, porque incluye pues un framework que es Mockito, ¿vale? Aquí tenéis la página web. Incluye este framework para hacer mocks, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Que definiríamos, le pondríamos aquí, ver que esta dependencia es, yo aquí dependo de qué, de esta clase de aquí, ¿lo veis? Que es este de aquí, que es el Singleton, servicio Singleton, ¿lo veis? Entonces, ¿qué hago? Cuando voy a probar, lo que hago es, digo, vale, ponme este mock, y le dices mock bin, y le pongo el nombre del servicio. Entonces, ahora mismo, ¿qué va a hacer Spring? Va a crear un mock que vas a utilizar para probar. Y el mock, aquí tenéis un ejemplo, es muy sencillo. Es decir, cuando a mí me pidas, se va con este lenguaje, cuando a mí me pidas el método get, de get mensaje del mock, tú le devuelves siempre OK. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hace Spring? Crea un mock que cada vez que utilizas este mensaje, utilizas el método get, él devuelve un OK. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo se hace un mock? Bueno, lo mejor es, no voy a entrar en este lenguaje, es un lenguaje funcional, entonces simplemente cuando utilicéis 2, 3, 4, ya sabéis cómo es ese lenguaje, pero lo que tienes que decirle es, ¿cómo quieres que se comporte el mock respecto a los métodos que tú necesitas para probar el de arriba? Es decir, imagínate que este tiene 10 métodos, pero el test unitario que vas a hacer solo utiliza un método de aquí. Pues yo ¿qué hago? Un mock que responde siempre lo mismo cuando llamas a ese método. ¿Entendéis, no? Sabéis lo que es un mock a estas alturas, ¿vale? Entonces también le llamaríamos test, porque es un test unitario. Y por último tenemos test de integración, y lo vamos a llamar IT. Test de integración, IT, ¿vale? Entonces es cuando yo pruebo esta clase que depende de otras clases que están en otras capas. Entonces es un test de integración. Y yo puedo hacer estos 4 niveles de test. ¿Vale? Entonces, para empezar, porque tenemos que empezar ya a instalar y a probar, yo os he dejado un POM, no hay que hacer mucho. Vais a coger mi POM, porque vais a coger mi proyecto y ya está hecho. Veis que aquí para configurarlo, se configura así. Le pongo en este POM qué versión de Spring Boot voy a utilizar, ¿vale? Y él ya va a montar todo a partir de aquí. Por eso digo que Spring Boot te va a montar todo, no hay que hacer mucho más. Pongo mi artefacto, que es de tipo Maven, y tenemos aquí las dependencias, ¿vale? Yo normalmente pongo todas las propiedades aparte, como variables, para que tengan todas mis versiones controladas. Y luego vamos poniendo dependencias. Y cuando ponemos las dependencias, veis que no se pone versiones. Y es porque todo depende, porque claro, no todas las versiones son compatibles. Es decir, tú no puedes poner la versión 1.3.2 con la versión 1.4.8 de otro proyecto. Entonces, ¿quién te resuelve eso? Spring Boot. Yo solo pongo la versión de Spring Boot y él pone las versiones de cada proyecto para que eso pueda casar. ¿Vale? Te dice cuáles son las versiones compatibles. Que me ahorra a mí mucho trabajo porque yo me olvido de versiones. Él ya hace una configuración de versiones de todos los proyectos de Spring para que sean compatibles. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre, clonamos este repositorio, el de que yo utilizo de docente de la asignatura.
lo importáis con IntelliJ, ¿vale? Miréis los códigos de los paquetes, que es mu y mu injection, ¿vale? Miráis estos dos paquetes, que es el ejemplo que he explicado antes. Es este ejemplo. Estos son los objetos, estos son las direcciones. Entonces, miráis todos los paquetes para analizarlo. 4. Vais a crear un servicio nuevo que devuelve un string con el día de la semana. Es decir, una clase que solo tiene un método que es dame el día de la semana, ¿vale? Y creas y vais a hacer un servicio, ¿vale? Y bueno, os doy aquí el código. El código sería algo parecido a esto, más o menos. Pues es, llamamos a esta clase, le decimos la fecha actual y digo, dame el día de la semana, y lo paso a string. Y esto te devuelve un texto que es el día de la semana, ¿vale? O lunes, o martes, o miércoles. Pero vais a hacer un servicio que devuelve el día de la semana. Os doy el código para que no tengáis que pensar demasiado, ¿vale? ¿Qué vais a hacer? Este servicio y un test que lo prueba, ¿vale? Y un test que lo prueba. Luego, paso 5. Cuando esto ya funcione, vais a crear un componente que utiliza el servicio anterior, ¿vale? Que te lo inyecta. Y este lo que hace es indicar, da un método que dice si es fin de semana, que va a utilizar a partir del día de la semana, va a utilizar si es fin de semana, ¿vale? Pues si es sábado domingo decís que es fin de semana, y si es de lunes a viernes decís que no es fin de semana, devuelve un booleano, ¿vale? ¿Qué vais a hacer? Vais a hacer un test unitario de este componente y un test de integración de este componente, y ya hemos visto todo. Porque para hacer un test unitario, ¿qué necesitamos? Crear un mock de este, ¿lo veis? Ya tenemos test unitarios creando mocks y test de integración, ¿vale? Y el paso 6, vais a añadir una propiedad al fichero de propiedades que se llama mu.autor, y vais a poner aquí vuestro nombre de autor, ¿vale? Y añadimos a este servicio un segundo método que te dice el nombre del autor. ¿Lo veis? Con esto hacéis un ejemplo parecido al mío, pero lo hacéis vosotros.